Mi nombre es Sebastián Leal y junto a Ignacio Aristegui en este video implementaremos una estrategia de control para una planta de producción de bicarbonato de sodio. Comenzamos por el horno B001. En este ingresa piedra caliza y carbón como combustible, que con un exceso de aire generarán combustión. Nuestros objetivos aquí son controlar el peso de la cantidad de caliza y carbón en la alimentación para asegurar una correcta dosis, minimizar el consumo de combustibles y optimizar el rendimiento del horno de caliza, los que se cumplen instrumentando el horno. Para este caso, ambos objetivos son controlados por medio de la implementación de un control en cascada que involucra el TIC 001 unido al WIC 001 en la corriente de alimentación de carbón, el cual estabilizará la temperatura dentro del horno, manejando en primera instancia la cantidad de carbón que se alimenta. En caso de que no se alcance la temperatura óptima de operación, se utilizará el fuel oil como combustible adicional. Para la optimización del rendimiento se implementó un AIC, el cual controlará la composición de los gases de combustión de salida, verificando que existe un exceso de oxígeno de al menos un 4% en esta. En caso de que no sea así, la válvula se abrirá hasta alcanzarlo. Por último, se implementó un PIC para tener control de la presión dentro del horno y así evitar una explosión, regulando la salida de los gases, cumpliéndose así ambos objetivos. Continuando con el objetivo 3 de controlar la cantidad de salmuera y asegurar disponibilidad para el proceso, nos movemos al aire 100, donde tenemos la alimentación de salmuera, seguido de un tanque de acumulación para la misma. Para controlar su cantidad, se implementó un leak en el tanque de acumulación TK101, el cual controla el flujo de descarga de la bomba J101, aumentando el flujo en caso de bajar el nivel o disminuyendo cuando se tiene un exceso, asegurando así la disponibilidad de salmuera. Luego, en el área 200 tenemos 4 wet scrubbers. Para mantener su nivel, se controlará el flujo de la descarga de cada bomba por medio de un leak, el cual controlará la alimentación dependiendo de si el nivel es bajo o alto. En la torre de absorción E205 ocurren reacciones altamente exotérmicas que deben controlarse. Esto se realizará con un pump around, en el que cierta cantidad de flujo será retirado de la torre y enfriado en un intercambiador de calor externo, para luego ser recirculado hacia la torre. El TIC 201 determinará la cantidad de flujo que debe retirarse para mantener una temperatura estable, mientras que el TIC 202 controla el flujo de refrigerante en el intercambiador, para que a la salida de la torre se tenga la temperatura deseada. Saliendo de la torre de absorción, el carbonato de amonio ingresa a la torre de carbonatación E301, donde se pone en contacto con dióxido de carbono. Llegando al fondo de la torre, la salmuera se enfría con agua de servicio para producir la precipitación del bicarbonato de sodio, donde finalmente la suspensión abandonará la torre a la temperatura deseada. El control implementado consiste en un TIC 301, para verificar que la temperatura de salida sea la establecida y si no es así, aumentar o disminuir el flujo de la corriente de servicio. La suspensión pasa luego por un filtro rotatorio, separando la fracción sólida de la fracción líquida. La fracción sólida es enviada al secador rotatorio B301, mientras que la fracción líquida es llevada al área de recuperación de amoníaco. La corriente sólida que ingresa al secador tiene ciertos requerimientos que se deben cumplir para su secado óptimo. Para satisfacerlos, se instala un sistema en cascada que incluye un TIC unido a un PIC, los cuales permitirán regular el flujo de vapor que ingresa al secador. En este caso, el TIC es quien define el set point de operación y al entregar esta información a un PIC, se logra un cambio en la presión de vapor más rápida que si solo se tuviera el TIC. El bicarbonato se descompone en carbonato de sodio dentro del secador, para posteriormente pasar al mezclador y ser enfriado e hidratado. Los gases removidos, por su parte, se dirigirán al intercambiador de calor C301, donde el amoníaco se condensa y se transporta a la zona de recuperación de amoníaco, mientras que los gases incondensables se llevarán al wet scrubber E204. A la salida del mezclador, el carbonato de sodio se hace pasar por un filtro para retener algún sólido que aún quede presente en la solución, para luego hacer ingreso a la torre de carbonatación E501, la cual se encuentra instrumentada igual que la torre E301 ya mencionada. De esta torre se obtendrá bicarbonato de sodio húmedo, que entrará ahora en un filtro rotatorio al vacío para remover la mayor cantidad de agua posible. Al ser uno de los últimos mecanismos de secado, el producto de salida debe tener un porcentaje de humedad óptimo para entrar al secador rotatorio final, por lo que un MIC controlará el vapor de servicio permitiendo un secado adecuado. Finalmente, el bicarbonato de sodio entra al último secador rotatorio, el cual está instrumentado de la misma forma que el secador B301, obteniendo bicarbonato de sodio seco de alta pureza y con las especificaciones requeridas. Todos los filtros utilizados en la separación y secado del sólido son instrumentados con un indicador de flujo acoplado a una alarma, que se activa en caso de existir un flujo muy bajo, avisando de una obstrucción en el filtro.
Se habló anteriormente de ciertos flujos que se enviaron a la zona de recuperación de amoníaco, los cuales son los gases condensados en el intercambiador de calor C301 y la fracción líquida separada en el filtro F301. En esta zona se trabaja con el mezclador M401 que alimenta la columna de destilación E401. El FIC 401 controlará la entrada a la torre de destilación para que se cumplan las especificaciones de alimentación. En la torre, la alimentación es separada en amoníaco y cloruro de calcio. Para controlar la operación en la torre, se tiene el TIC 401, el cual controla en cascada al PIC 401, que regula el flujo de vapor en el evaporador tal que los gases separados sean arrastrados hasta el tope. Además, el PI 407 informará la presión de operación, la que debe ser atmosférica durante el proceso. Los gases generados en el tope son enviados al desorbedor E402, donde serán utilizados como corriente de servicio en el precalentador C402, para calentar la corriente líquida proveniente del filtro F301. Debido a que ambas son corrientes de otros procesos y aquí se está haciendo un intercambio de calor mediante el método pinch, se decidió instalar un bypass controlado por el TIC 402, el cual devolverá una parte de la corriente líquida en caso de no alcanzar la temperatura deseada. El resto del gas utilizado previamente para calentar pasará al intercambiador de calor C401, donde un flujo refrigerante causará en parte su condensación. El LIC 405 asegurará un flujo adecuado de refrigerante para la condensación de los gases. Por otra parte, el cloruro de calcio producido en la torre ingresa al separador flash E403, donde por una diferencia de presión es separado de cualquier fracción de vapor que pudo haberlo acompañado en su salida. En el separador flash, el PIC 402 controlará la presión del equipo y permitirá el paso de los vapores al evaporador C302. En el evaporador C302, los condensados generados en otras líneas serán evaporados para recuperar todo el amoníaco posible. Para lograr esto, un LIC controlará el flujo de vapor de servicio, asegurando una evaporación continua y completa. Todo el amoníaco evaporado es recirculado a la torre de absorción E205. Para asegurar el correcto funcionamiento de las bombas, se instalan indicadores de presión en su descarga, además de siempre instalar las válvulas requeridas para el control en la zona de descarga de la bomba con tal de evitar una posible cavitación. Por otro lado, para los compresores y sopladores se quiere evitar la zona surge, lo que se controla con un reflujo controlado por medio de un PIC. Además, cada equipo que necesite un nivel para funcionar es controlado mediante un LIC, el cual regula una válvula de la descarga de la bomba para modificar el nivel que se requiere. También, para cumplir el objetivo de medir el peso de las distintas corrientes de sólidos, se agregaron indicadores de peso a las corrientes correspondientes. Finalmente, para cumplir el séptimo objetivo de asegurar la integridad de los trabajadores de la planta, se instalaron indicadores de composición en las líneas que liberan gases hacia el entorno, cuidando que éstas no contengan altos niveles de amoníaco. Luego de haber instrumentado toda la planta, concluimos que los lazos más importantes son los siguientes. En primer lugar, el control total del horno, ya que aquí se genera el dióxido de carbono utilizado durante todo el proceso. En segundo lugar, el control del nivel de salmuera, que es la materia prima para producir el bicarbonato de sodio. Y en tercer lugar, el control del nivel de los wet scrubber E201 y E202, ya que desde ellos se liberan gases al ambiente y podrían tener gases nocivos si no se controlan bien. En cuarto lugar, el control de la temperatura de la torre de absorción, debido a que en ella ocurre una reacción altamente exotérmica y un mal control arruinaría la cadena de producción, además de arriesgar la seguridad de la planta. Por último, el control del secador rotatorio, ya que de ello depende la calidad del producto final. Muchas gracias por ver, hasta pronto.